Bueno, listo. Vamos a intentar de nuevo enlazarnos. Listo, el tema que hemos venido desarrollando de la semana pasada. Para irnos enlazando, yo me acuerdo que, a ver, te recuerdo que yo a ustedes como un enlace, ya ustedes tuvieron una pequeña idea, les mostré esta pequeña figura o esta pequeña imagen mejor. Entonces, en esa imagen representa las empresas más grandes del mundo como Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, etcétera, etcétera. Y en ese orden de ideas comenzamos a ver que, obviamente, que hay diferentes rendimientos en el largo plazo. Ya recuerden que las empresas toman decisiones en dos marcos de tiempo, corto y largo plazo, o largo plazo y corto plazo. En ese orden de ideas, pues indica que, como les expresé acá, si no estoy mal, puede haber rendimientos a escala, ¿ya? Puede haber rendimientos de 300 o de 300. Si no estoy mal, ustedes me recuerdan yo qué aquí, si no estoy mal en interpretación de este cuadro. ¿O no? Sí, profe, nosotros quedamos en la parte de derrames de conocimiento. Ah, ok, gracias. Entonces, bueno, entonces voy pasando rápidamente. Entonces, hay dos marcos de tiempo, largo y corto plazo. Las empresas toman obviamente decisiones en esos dos marcos de tiempo. Por eso es que en el largo plazo las empresas pueden modificar la capacidad tecnológica y el número de trabajadores o capacitar la mano de obra. Pero en el corto plazo las empresas no pueden modificar la capacidad tecnológica, pero sí pueden modificar las unidades de trabajo. Por eso es que en el corto plazo se estudia la productividad de un factor variable, que lo que se estudia en el corto plazo es la productividad de cada trabajador. En ese orden de ideas, muchachos, recuerden, voy así de manera de resumen de lo que hemos visto la clase pasada y ya vamos a donde quedamos. Que en el largo plazo, esa función de producción tiene tres tipos de rendimientos, constantes, crecientes y decrecientes. ¿Qué implica cada uno de estos rendimientos, muchachos? Entonces dice lo siguiente, ok, si nos estamos refiriendo a un rendimiento constante a escala, me está indicando en otras palabras lo que está expresando acá, muchachos, compañeros, es que si yo aumento K, que es el capital o la tecnología, y L, que son la cantidad de trabajadores, la aumento en la misma proporción, la cantidad va a aumentar exactamente en esa misma proporción. Por eso es que si se presenta dicha situación, se están generando rendimientos constantes a escala. Luego, que si en algún momento en el largo plazo se están obteniendo rendimientos crecientes a escala, implica que si yo aumento las unidades de capital o la tecnología, e igualmente aumento el número de trabajadores en la planta de producción, implica que la producción me va a aumentar en una mayor proporción. Si la producción me va a aumentar en una mayor proporción que las unidades de capital o de tecnología y el número de trabajadores, estoy obteniendo rendimientos crecientes de escala, ¿ya? Entonces, por eso es que en la clase pasada digamos, analizado que prácticamente las empresas de tamaño mediana, grande, multinacionales, frecuentemente están generando este tipo de rendimientos en su función de producción, ¿ya? ¿Por qué factor? Principalmente por la alta inversión en tecnología y asociado a la alta capacitación de la mano de obra, generando altos niveles de capital humano. Entonces, cuando se mezclan estos dos factores, es muy altamente probable que la producción aumente el doble. Luego, muchachos, que
Si en algún momento ya se producen rendimientos decrecientes a escala, dicha situación implica que ya la producción no me va a aumentar, sino que se me va a reducir. Y cuando ya las cantidades producidas se reducen en proporción a las unidades de capital y de trabajo que yo estoy utilizando, estoy generando en el largo plazo rendimientos decrecientes a escala. En ese orden de ideas, muchachos, hemos quedado en esta grafiquita también, si no me recuerdo. Entonces, mire, la función de producción cuando se presenta rendimientos crecientes, la producción crece rápidamente en el tiempo. Implica como crece rápidamente en el tiempo, porque estoy utilizando eficientemente tanto la tecnología como el número de trabajadores, permite que la producción crezca rápidamente. Implica que por lo tanto estoy obteniendo rendimientos crecientes. Cuando ya es una línea recta, así como pendiente positiva, es la representación gráfica de los rendimientos constantes. Y cuando ya la pendiente llega a su punto máximo y luego comienza a decrecer, es la representación gráfica de los rendimientos decrecientes, compañeros. Luego, habíamos quedado también explicado la relación entre la productividad de un factor y los costos de producción. Como ustedes ya saben, las empresas deben, por lo tanto, pagar un precio por la utilización de los factores de producción, como debe pagar un precio por la utilización del trabajo, por la utilización de la tierra, el capital y la tecnología, por lo tanto, asumen unos costos de producción. Uno de esos costos de producción que asumen las empresas se llaman costos marginales o costos adicionales. ¿Qué es lo ideal para una empresa? Que los costos marginales sean los más bajos posibles, ¿ok? Y que la productividad de cada trabajador sea creciente. Si la productividad de cada trabajador es creciente, compañeros, pues implica que para aumentar cada vez, para cada trabajador adicional, aumenta la producción cada vez en mayor medida. Recuerden, dicha situación deriva que para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios menos trabajadores y si son necesarios menos trabajadores para permitir aumentar la producción, según la producción aumenta, el coste cada vez aumenta, pero en una menor medida. Como aumenta en una menor medida, estoy obteniendo costos marginales o adicionales decrecientes. Entonces, lo ideal de todas las empresas de tamaño mediano, grande o multinacionales, vuelvo y repito, compañeros, que frecuentemente están obteniendo este tipo de rendimiento o de costo marginal decrecientes, pero derivado a que la productividad de cada trabajador es creciente. Entonces, esto es como digamos el paraíso para todas las empresas de tamaño mediano, grande y multinacional. Pero en algún momento, ¿cierto? Las demás empresas, micro, pequeñas empresas, pues están enfrentándose más a rendimientos constantes y decrecientes que a rendimientos crecientes. Y recuerden que obviamente todo lo inverso creciente, obviamente es cuando ya la productividad adicional de cada trabajador es decreciente, pues implica que cada trabajador adicional aumenta la producción cada vez en una menor medida. Para incrementar la producción en una unidad, cada vez son necesarios más trabajadores. O sea, tú no quieres como empresario, como dueño de tu empresa, generar una mayor cantidad de trabajadores en tu función de producción. La generas, es decir, contrata más siempre y cuando la producción aumente en una mayor medida. Pero si la producción no aumenta en una mayor medida que la utilización de los trabajadores que tú estás utilizando, valga la redundancia, eso no es lo ideal. Como no es lo ideal, por lo tanto, es muy altamente probable que te estés enfrentando en esos momentos en costos marginales o en costos adicionales crecientes. Entonces, muchachos, aquí está en este cuadro, en esta interpretación de este cuadro, pues estamos obviamente comparando
ese tipo de relación que se enfrentan generalmente, frecuentemente todas las empresas, independientemente del tamaño, si es una pequeña, una microempresa, una mediana empresa, una grande o una multinacional. ¿Estamos bien ahí, muchachos? Para que no me queden dormidos. Hola. Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe, todo bien. Estamos haciendo como un recorderis, ¿listo? Un recorderis. Entonces, bueno, Vale. ahí vamos a el recorderis. Luego, muchachos, recorderis. Entonces, recuerden aquí la diferencia entre economías de escala externas y las economías de escala internas, ¿ya? Externas depende del tamaño de una industria y las internas depende del tamaño de una empresa. Vuelvo y repito, muchachos. Es importante entender y comprender que las economías de escala se dividen en dos. Externas, internas. Externas depende del tamaño de una industria y las internas depende del tamaño de una empresa. ¿Ok? Entonces, estos dos conceptos son muy importantes y relevantes comprenderlos, compañeros, porque obviamente recuerden que las economías de escala implica la cantidad de bienes y servicios que permite producir una empresa o una industria al menor costo. Si toda esa industria o esa empresa le permite producir la mayor cantidad de bienes y servicios al menor costo, implica que ese bien o servicio al mercado llega al menor precio posible. ¿Por qué? Porque esas economías de escala permiten ese tipo de resultado. Pero vuelvo y repito, muchachos, las economías de escala se producen en función de la inversión en capital o en tecnología y la inversión y luego la capacitación en mano de obra. Cuando se mezclan esos dos factores, producen las economías de escala. Entonces, ya entendiendo diferenciar entre las economías de escala externas en función o dependen del tamaño de la industria y las economías de escala internas en función o dependen del tamaño de una empresa. En ese orden de ideas, muchachos, por lo tanto, pues una buena forma o una buena manera para poder entender cómo se generan las economías de escala bajo una estructura de competencia imperfecta, monopolio, porque recuerden que un monopolista hace parte de una estructura de competencia imperfecta. Y recuerden que un monopolista se caracteriza porque es un solo productor y como es un solo productor, tiene un poder en el mercado. El poder en el mercado implica que ese monopolista puede influenciar sobre el precio de su producto. Por lo tanto, en ese orden, el monopolista, a medida que va incrementando, mire, va incrementando las cantidades que va produciendo, le permite reducir sus costos de producción. Y llega un momento que llega en algún momento que en alguna cantidad producida, en algún nivel, por así decirlo, de cantidad producida, los costos de producción para esos monopolios son los más bajos posibles. Entonces, vuelvo y repito, muchachos, es muy altamente probable que la generación de economías de escala se produce bajo estructuras de mercado de competencia imperfecta, es decir, bajo una estructura de mercado monopólica, oligopólica y competencia monopolística. Jamás, jamás, jamás va a haber presencia de economías de escala bajo estructura de competencia perfecta. Dicha situación nunca se va a presentar. Las economías de escala solamente se presentan bajo estructura de mercado de competencia imperfecta. ¿Ok? En ese orden de ideas, compañeros, recorderis. Vamos recordando, ¿listo? Dice, por lo tanto, aquí, leo y explico. Estamos en la parte teórica, como les he mencionado anteriormente. Luego, con el taller, vamos a realizar algunos ejercicios muy prácticos para, obviamente, ponerle práctica a la teoría, valga la redundancia. Dice,
que las economías de escala externas e internas son causas importantes del comercio internacional. Bueno, ella me está planteando aquí que estos dos aspectos de las economías de escala externas, que depende del tamaño de una industria, e internas, que depende del tamaño de una empresa, son causa importante del comercio internacional y que a la vez tiene implicación para las estructuras de las industrias. ¿Por qué? Dice lo siguiente, que una industria en que las economías de escala son puramente externa en tamaño de la industria, consistirá típicamente en muchas pequeñas empresas y será perfectamente competitiva, mientras que las economías de escala internas se produce cuando las grandes empresas tienen una ventaja de costos en comparación con las pequeñas, lo que hace que la industria se vuelva obviamente imperfectamente competitiva, es decir, se convierta en competencia perfecta. En otras palabras, cuando son economías de escalas externas, se puede dar la presencia que esas economías de escala externas esté compuesta por unas pequeñas empresas. Como son muchas pequeñas empresas, el mercado tiende a ser perfectamente competitivo, mientras que las economías de escala internas se caracterizan porque esas grandes empresas tienen una ventaja en los costos de producción en comparación con las pequeñas. Por dicha situación, deriva que esa industria se convierta en una estructura de mercado de competencia imperfecta. En ese orden de ideas, compañeros, por lo tanto, recorderis, vamos acá. Habíamos expresado que en ese orden de ideas, pudiendo enlazar estos conceptos con algunos ejemplos de la vida cotidiana, en países desarrollados como China, pero China ya no es un país desarrollado, ya es una segunda ya o primera casi potencia mundial. Las economías externas son omnipresentes en la manufactura. En otras palabras, que en la manufactura hay mayor presencia de economías externas. ¿Ok? Dicha situación, una ciudad como China puede producir la mayor parte de la ropa interior para todo el mundo. ¿Ok? En ese orden de idea, muchachos, recorderis. ¿Cuál es recorderis? Entonces ya hemos hablado que obviamente eso lleva a que la industria se concentre y sea de tamaño grande, generalmente, en algún lugar específico, ¿ok? Como ustedes lo observan aquí en nuestra área metropolitana Cali-Jumbo, la mayor cantidad de empresas se concentran en la zona industrial Cali-Jumbo y esas empresas que se concentran en esa área metropolitana Cali-Jumbo son generalmente de tamaño mediana y grande empresa. Entonces, como hay una concentración, entonces se asocia mediante un ejemplo que se llama el Silicon Valley. En Silicon Valley, recuerden compañeros que es obviamente un lugar en California donde se concentran las empresas de mayor alta tecnología que producen obviamente tecnología como Apple, como Samsung, como Microsoft, como Facebook, como Google. Entonces, en dicha situación es altamente probable que genere una industria que sea grande y concentrada. Si es grande y se concentra esa industria que se caracteriza por la alta calificación de la mano de obra, por sus altos conocimientos, pues por lo tanto, como lo expresó nuestra compañera, pues obviamente eso produce lo que se genera derrames de conocimiento por la concentración de la mano de obra. Entonces, si esa mano de obra es altamente calificada, con altos niveles de conocimiento, pues
eso genera unos derrames de conocimiento. ¿Ok? ¿Qué implica? Que los trabajadores de diferentes empresas puedan compartir ideas más fácilmente, que benefician a cada empresa cuando existe una industria grande y concentrada. Es decir, muchachos, que con base en esa concentración de la mano de obra que deriva a unos derrames de conocimiento, esas nuevas empresas que quieren ubicarse en este lugar específico, que tienen este tipo de característica, es muy altamente probable que se van a beneficiar de esa concentración de empresas y de mano de obra altamente calificada. ¿Estamos bien ahí, muchachos? ¿Alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Ok, bueno. Entonces, en ese orden de ideas, desarrollando la clase, muchachos, por lo tanto, entonces dice lo siguiente. Leo y explico, para que vamos entendiendo lo que está planteando la teoría. ¿Ok? Dice, un mercado perfectamente competitivo, un mercado en el que existen muchos compradores y vendedores, ninguno representa una gran proporción del mercado. Por lo tanto, se le consideran, recuerden que bajo esa estructura de mercado, las empresas deben aceptar el precio del mercado. Por lo tanto, en lo inverso, todo lo contrario, cuando la estructura de mercado es competencia imperfecta, las empresas son conscientes de que pueden influir sobre los precios de sus productos. Por lo tanto, cuando es una estructura de mercado monopólica, la influencia de sus precios, de su producto, del precio de su producto es alta. ¿Ya? Si es una estructura de mercado oligopólica, la influencia del precio de su producto es moderada. Pero si es de competencia monopolística, la influencia del producto que tiene sobre el precio es leve. En ese orden de ideas, cada empresa se ve a sí misma como fijadora de precio, ya que puede escoger el precio de su producto en vez de aceptarlo. Recuerden, compañeros, que en competencia perfecta, característica de esa estructura de mercado, el precio es aceptante, mientras que en competencia imperfecta, cada empresa puede fijar el precio de su producto. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, recuerden, ok, entonces, recorderis para ir enlazando el tema bien con la clase. La estructura de mercado monopólica y competencia perfecta. Monopolio, recuerden, compañeros, se caracteriza porque es un solo productor, se enfrenta a una curva de pendiente negativa, es formador de precios, puede fijar el precio de su producto y si el monopolista desea ser benevolente o generoso, disminuye precios para incrementar las ventas. Mientras que en competencia perfecta, una de muchas empresas se enfrenta a una curva de demanda con pendiente horizontal, es tomadora de precios o debe aceptar el precio del mercado o vende mucho poco pero siempre al mismo precio. Entonces miren que son dos estructuras del mercado que son los dos extremos. Competencia perfecta y monopolio, que pertenece a la estructura de competencia imperfecta. Entonces miren, son dos extremos de las estructuras de mercado. Ahora, en ese orden de ideas, por lo tanto, dice, como estamos hablando, compañeros, de competencia, estamos hablando, perdón, de economía de escala y competencia imperfecta, pues yo debo utilizar una estructura de mercado que me permita enlazar esos dos conceptos de economía de escala y competencia imperfecta.
esa estructura de mercado que vamos a utilizar, compañeros, para poder enlazar o que nos sirva de puente para enlazar esos dos conceptos, va a ser la estructura de mercado monopólica. Y recuerden que un monopolio es el único productor y por lo tanto le permite fijar el precio de su producto. En ese orden de ideas, los monopolistas, como toda empresa monopólica, obviamente debe percibir ingresos, como así deben asumir costos. Pero recuerden que uno de esos ingresos muy importante para el monopolista es el ingreso marginal, que es el ingreso adicional. ¿Qué quiere decir el ingreso marginal? Que es, en otras palabras, el ingreso adicional. En términos de el concepto, me lo plantea, es el ingreso adicional de vender una unidad de más. Si yo vendo 100 unidades de pares de medias y voy a vender una unidad adicional de par de medias, ¿cuál es el ingreso marginal o adicional de vender una unidad de más? A eso se refiere que es el ingreso marginal. Ese ingreso marginal del monopolista tiene como característica que siempre va a ser menor que el precio del bien. Otra característica es que ellos se enfrentan a una curva de demanda con pendiente. ¿Qué le pasó acá? Bueno, no sé qué dice. Con pendiente, ya, negativa. Y cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Vuelvo y repito, muchachos. Que el ingreso marginal del monopolista siempre va a ser menor que el precio del bien. Primero. Segundo, que ellos se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. Y tercero y último, que cuando el monopolista reduce el precio para vender una unidad de más, el ingreso recibido por las unidades vendidas al precio anterior también disminuye. Mi pregunta, muchachos, para que nos vamos enlazando, por favor. Vamos a ver. ¿Por qué el ingreso del monopolista se reduce a medida que vende una unidad de más? ¿Alguien tiene alguna idea? Profe, ¿no tendría que ver con la pendiente de su demanda? Porque, por ejemplo, no sabría responderlo Dale, vamos, ahí vamos. Vas bien. Y entonces, desde compa. el ingreso marginal, porque no entiendo por qué es menor que el precio o sea, le da menor que el precio del bien. Bueno, Se supone que el ingreso marginal es como ese plus que está ganando sobre los costos, o sea, tipo, si mi producto vale 1000 y lo estoy vendiendo a 1500, tengo entendido que el ingreso marginal entonces sería como esos 500 que estoy ganando porque ya cubrí los costos, ¿no? Sino que ya estoy ganándole lo demás. bueno, va bien, va bien. Entonces, te voy enlazando. Antes de saber, digamos, la ecuación o la fórmula, por así decirlo, del ingreso marginal, vamos al ingreso total. El ingreso total es multiplicar precio por cantidad, P por Q. ¿Estamos ahí bien, compañero? P por Q. ¿Ya? Sí. Si, como tú lo estás expresando, es muy altamente probable, como lo estás diciendo, que el ingreso marginal de monopolista se reduce porque se enfrenta a una curva de pendiente negativa. Por lo tanto, si el monopolista quiere vender una unidad adicional, tiene que reducir el precio, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Creo Sí, que sí. profe, sí. Creo que sí. Y si vende una unidad de más, tiene que reducir el precio y así sucesivamente. Si el monopolista vende una unidad de más y le implica reducir el precio, por lo tanto, el ingreso que va a recibir va a ser cada vez menor si vende una unidad de más. ¿Sí me hago entender ahí o no, muchachos?
Sí, profe. ¿Sí? Entonces, por eso, por dicha situación, es que el monopolista se considera indeseable para el consumidor, pero es deseable para el productor. ¿Me hago entender ahí? ¿Indeseable para el consumidor? Efectivamente, claro, porque el consumidor, al ver que no hay ningún sustituto y que tiene que comprar sí o sí el bien o servicio que produce ese monopolista al precio que él imponga, pues eso no va a ser deseable para el consumidor. ¿Me hago entender ahí, compañera? Sí, profe. Claro, entonces eso reduce tu nivel de bienestar. Pero ser monopolista es muy deseable para el productor. ¿Por qué? Porque le permite tener ese poder del mercado por medio de la influencia del precio. Por lo tanto, lo ideal del monopolista como un agente económico racional, una empresa, no es reducir el precio, ¿cierto? Sino aumentar el precio para que el ingreso del monopolista de igual manera se incremente o aumente. ¿Me hago entender ahí? Sí, Entonces, en ese orden de ideas, por lo tanto, si el monopolista produce una unidad de más y la va a vender, se implica que tiene que reducir el precio y por lo tanto el ingreso que va a recibir el monopolista va a ser cada vez menor cuando vende una unidad de más. Entonces el monopolista dice, no lo va a hacer. Pero si lo hace, obviamente, pues le implica que el ingreso total que va a recibir el monopolista se va a reducir. ¿Ya? Pero eso, a veces uno dice, bueno, todo el mundo quiere ser un monopolio, ¿no? Pero obviamente no todo el mundo tiene la capacidad de ser un monopolista, ¿ya? En una clase, no con ustedes, con otros estudiantes, yo les pregunté, yo el único monopolio que he visto que, que quiebra, que no tiene recursos, que mantiene desfinanciado, es el sistema de transporte público en Cali. ¿A ustedes les parece que sea coherente que el único sistema de transporte público en Cali mantenga en quiebra? No. pues no es lógico, pero como eso influye en factores sociopolíticos. Efectivamente. Pero la teoría me plantea, no, o sea, como si tú eres el único que prestas ese servicio de transporte público en Cali, ¿por qué mantienes en quiebra? ¿Sí? No es coherente. O sea, qué es lo que hay detrás de dicha situación para producir ese tipo de resultado? ¿Ok? Entonces, generalmente, obviamente, uno nunca va a ver cómo un monopolista vaya a quebrar, ¿ya? Porque tiene esa posición dominante. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Cuando estamos refiriéndonos al ingreso marginal, que es el ingreso adicional del monopolista, cuando ese monopolista quiere incrementar las unidades que vende, se generan dos efectos sobre el ingreso total. Y el ingreso total es multiplicar el precio por la cantidad. Pero ¿cuáles son los dos efectos? Si el monopolista incrementa la cantidad que va a vender. El efecto primero es sobre el producto. Por lo tanto, se vende más producto y por lo tanto, obviamente, las cantidades Q va a ser mayor. Y el efecto precio, pero obviamente, si el monopolista va a incrementar la cantidad que vende y se enfrenta a una curva de demanda con pendiente negativa, por lo tanto, el precio va a ser menor. En ese orden de ideas, como genera esos dos efectos, lo que me expresaba el compañero, porque ¿por qué el ingreso marginal del monopolista va a ser menor a la curva de la demanda o al precio del bien? Miren la respectiva gráfica. Miren, pendiente negativa, la curva de demanda y el ingreso marginal. El ingreso marginal
es la variación del ingreso total sobre la variación de las cantidades. Pero este ingreso marginal proviene del ingreso total y el ingreso total es precio por cantidad. Entonces, ojo con la lógica y el sentido común que estoy planteando acá. Si el monopolista va a implementar las cantidades que va a vender, es decir, pasar de una unidad a 2 unidades, le toca que reducir el precio. De 2 a 3 unidades, reduce el precio. De 3 a 4, de 5 a 6, de 6 a 7 y de 7 a 8. Le toca que reducir el precio. ¿Ya? Por lo tanto, si el monopolista desea vender una unidad de más y dicha situación implica que le toca que reducir el precio, el ingreso marginal que él va a recibir va a ser menor a la curva de la demanda. ¿Por qué? Porque si el ingreso total es igual P por Q, si yo reduzco el precio, el ingreso total también se reduce. Llega un momento que ya esta curva de ingreso marginal aquí se cruza con el eje de las cantidades. Si el monopolista sigue vendiendo, si quiere vender una unidad de más, por lo tanto se ve en la obligación de reducir el precio. Y si así sucesivamente va reduciendo el precio, llega un momento que el ingreso marginal o el ingreso adicional de vender una unidad de más va a ser negativo. Y por lo tanto, pues nadie va a querer, y mucho menos siendo monopolista, que su empresa tenga un ingreso marginal negativo. ¿Me hago entender ahí o no, muchachos? ¿O algún comentario? Yo, profe, no entendí una cosa. Dale. ¿Qué es lo que varía entre la gráfica roja y la gráfica azul si ambos bajaron el precio? O sea, ¿cuál fue el comportamiento de la demanda ahí? ¿Cómo es la pregunta? Plantéamela otra vez. Exactamente qué me quiere mostrar esa gráfica con esa línea roja y la azul. Se supone que ambas están bajando el precio porque una se comportó diferente a la otra. Primero, lo que te está ilustrando la gráfica es que en términos generales, primera característica es que los monopolistas se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. Segunda característica, que la curva de ingreso marginal del monopolista siempre va a ser menor que el precio de su bien. Y el precio de su bien se refleja en la curva de demanda de un monopolista. Esto es lo que te está ilustrando la gráfica. ¿Me hago entender, compañero? Entonces, si el monopolista va a aumentar las cantidades que va a vender y dicha situación le implica que va a reducir su precio, el ingreso adicional que él va a recibir va a ser menor y que en algún momento se va a cortar aquí con el eje de las cantidades, y si sigue el monopolista produciendo más y esa producción la va a vender a un menor precio, se va a enfrentar en algún momento en que el ingreso marginal no sea en términos positivos, sino que sea en términos negativos. Por lo tanto, el monopolista no va a desear producir y reducir el precio en tal medida para poder generar unos resultados negativos en su ingreso marginal. Eso no es lo coherente para un monopolista. Entonces la gráfica te está ilustrando esa comparación, ¿sí?, entre el ingreso marginal y la curva de la demanda. De alguna manera, esa curva de demanda y el de ingreso marginal están estrechamente vinculadas. Si reduzco el precio, el ingreso marginal se reduce. Si aumento el precio, el ingreso marginal aumenta. ¿Sí me hago entender ahí, muchachos, compañero? Sí, profe. O sea que si yo soy monopolista, lo que tengo que tratar de hacer es que mi ingreso marginal esté lo más aproximado posible a mi curva de demanda para no ir a tener la Claro, tendencia a estar en negativos. claro. Entonces, por eso es que la teoría, la microeconomía principalmente, porque estoy tocando aquí un tema muy microeconómico, cuando va la microeconomía a explicar cómo las empresas
toman decisiones en el mercado, en este caso una empresa monopólica, debe existir un criterio que determine la maximización del beneficio de un monopolista. Como todo monopolista y toda empresa, sea tamaño pequeña, micro, mediana, grande o multinacional, siempre está pensando en cómo maximizar sus utilidades, en cómo maximizar sus ganancias y en cómo maximizar su beneficio. Eso es obviamente un pensamiento racional. Por lo tanto, si tú percibes en algún momento ya ingresos marginales negativos, obviamente no están maximizando, ¿ya? Debe existir un criterio que determine la maximización del beneficio de una estructura de mercado monopólica. Por eso, compañero, entonces, bueno, ¿cuál es ese? ¿Cuál es ese criterio que maximiza el beneficio de un monopolista? Entonces dice que el monopolista maximiza beneficios produciendo al nivel donde el ingreso marginal, que es el ingreso de vender una unidad de más, es igual al costo marginal. Y el costo marginal es el costo de producir una unidad de más. En otras palabras, que cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal, van a determinar para el monopolista las cantidades máximas a producir. Luego el monopolista necesita saber cuál va a ser el precio que voy a cobrar en el mercado para esas cantidades que voy a producir. Por lo tanto, va a emplear la curva de la demanda para encontrar el precio que inducirá a los consumidores a comprar la cantidad que ha decidido producir. Entonces, vuelvo y repito para todos compañeros. Cuando el ingreso marginal, que es el ingreso de vender una unidad de más, es igual al costo marginal, que es el costo de producir una unidad adicional, es igual, determina las cantidades máximas a producir. Luego, el monopolista necesita saber cuál va a ser el precio coherente para esas cantidades que va a producir. Para saber el precio coherente para las cantidades que va a producir, tiene que emplear la curva de la demanda. En ese orden de ideas. Toma agua, muchachos. En ese orden de ideas. Lo que estamos planteando aquí en palabras, ¿cómo se plantea gráficamente? Entonces, miren, muchachos. Miren la siguiente gráfica. Siempre generalmente las empresas, independientemente del tamaño, si es pequeña, microempresa, mediana, grande o multinacional, su curva de costo total tiene siempre forma de U. Pero esta curva no es tan relevante para lo que vamos a explicar, porque lo que vamos a explicar gráficamente es la maximización del beneficio. Y estamos expresando que la teoría microeconómica está determinando que la maximización del beneficio de un monopolista es cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal. Cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, determina las cantidades máximas a producir. Que yo tengo, ok. Esta curva con pendiente positiva representa el costo marginal. Entonces, a medida que yo produzco una unidad adicional, el costo marginal va a ser siempre creciente. Esta curva con pendiente negativa o decreciente representa el ingreso marginal. Entonces, por lo tanto, eso implica que en términos gráficos, aquí en este punto, donde se intersecta costo marginal e ingreso marginal, van a determinar las cantidades máximas a producir, que se va a representar en este punto A. La intersección de la curva de ingreso marginal y costo marginal determina la cantidad maximizadora de beneficios. Recuerden que el monopolista no va a desear producir más. Es decir, yo tengo que producir a un nivel que me permita lograr el máximo beneficio. Luego, al detectar que esas son las cantidades
óptimas, por así decirlo, que le permite al monopolista maximizar su beneficio, luego necesita saber el monopolista cuál va a ser el precio coherente para esas cantidades producidas. Emplea la curva de la demanda. ¿Sí? Y entonces, como lo está planteando, que los monopolistas se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. En ese orden de ese punto A se refleja sobre la curva de la demanda y por lo tanto se genera un nuevo punto A sobre la curva de la demanda, que es el punto B. Y a continuación la curva de demanda muestra el precio coherente con esta cantidad. Miren el gráfico, muchachos. En este punto B, que es el precio del monopolista, va a ser siempre mayor al costo o al ingreso marginal. Entonces, debe generarse esta situación o debe terminarse esta situación para permitir que el monopolista maximice sus beneficios. ¿Esto por qué? Prácticamente por los supuestos que caracteriza a ese monopolista. El único del mercado y tiene una influencia alta sobre el precio y no hay sustitutos cercanos. Pregunta, muchachos. No sé, ¿alguna duda o comentarios? Profe, ¿el precio final es el que está en B o en A? El O sea, B. el que finalmente con el que... Ah, ya. El B porque el B es porque el precio lo determina la curva de la demanda. Y ellos se enfrentan a una curva de demanda con pendiente negativa. Ya, o sea que ellos pueden producir hasta donde está el punto A, que es el ingreso marginal igual al coste marginal. Es eso, es un titero. Hasta ahí es donde van a producir, pero el precio de venta va a ser el que está en B. Ajá, efectivamente. Ah, ya. ¿Y por qué? Porque es un monopolista y le permite cobrar ese precio porque el monopolista es el único del mercado, es fijador de precios y no hay sustitutos cercanos. Por eso, el monopolista va a desear cobrar el precio más alto posible. Por eso para el consumidor es indeseable el monopolista, pero para el productor es muy deseable el monopolista. ¿Sí me hago entender, compañero? Sí. Gracias. Bueno, ¿algún otro compañero tiene alguna pregunta aquí, alguna duda, algún comentario? Hola. No, profe, todo bien. ¿Sí? Profe, disculpa, cuando dice el precio coherente con esa cantidad, con la cantidad A, ¿Cómo, compañera? De nuevo, porfa. en el punto número 2, cuando dice que el precio coherente con esta cantidad sería con la cantidad que se cruza con A. Ajá, el precio coherente con esa cantidad. ¿Cuál es la cantidad? A. ¿Cuál es el precio coherente? El punto B. Ah, listo, profe. ¿Ok? Bueno. Entonces, en ese orden de ideas, entonces ya entendemos esto. ¿Por qué estoy planteando esta estructura de mercado monopólica en un curso de economía internacional? ¿Por qué? ¿Por qué traen ustedes? ¿Alguna idea? ¿Cómo, profe? ¿Por qué estoy planteando gráficamente la maximización de beneficios de un monopolio en un curso de economía internacional? ¿Por qué creen? ¿Me hago entender con la pregunta, compañeros? ¿Cómo, Porque profe? un monopolio pues abarca un mercado completo Ajá, y por lo tanto, y hay mercados que cubren pues el mundo entero, o sea, muchos países. vas por ahí muy bien. ¿Quién enriquece? ¿Quién desea enriquecer la respuesta que dice la compañera? Está bien, pero ¿quién desea enriquecerla? ¿Me hago entender?
Vamos muchachos, hoy es martes, ya no es Profe, viernes. perdón, ¿cómo es que la pregunta que estás haciendo? No, Tin. Aló, hola. No, ¿cómo es que la pregunta que está haciendo, profe? Es que en ese momento se me entrecortó. No, es que lo que estoy planteando acá es la siguiente pregunta. Es que ¿por qué ustedes piensan o creen que yo estoy planteando a que gráficamente una curva, una gráfica mejor, que representa la maximización del beneficio de un monopolio? ¿Y eso para qué es importante entenderlo en un curso de economía internacional? Entonces, esa es la pregunta que yo les estoy planteando a ustedes. Entonces, ¿por qué traen ustedes? ¿Me hago entender? Sí, profe. ¿Sí? ¿Y qué dices tú, compañero? Pues que sería muy importante no solo en caso de que se presente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, porque eso también modifica algunas cosas del mercado. Por ejemplo, ahorita estaba leyendo que en Argentina ahorita están pasando otra vez por una crisis muy difícil, pues una crisis económica, y que, pues, por ejemplo, uno no sabe muy bien las razones, ¿no? Pero digamos que entendiendo estos patrones de monopolio, pues también entender un poco de pronto eso en qué está afectando tal vez en esa economía o en otra economía cercana. Mejor dicho, eso cómo afecta alrededor del mundo un monopolio, porque si es un producto que solamente se puede ofrecer por una empresa, eso teóricamente debería afectar no solamente al país, sino a los demás, porque pues es un producto que solo se da por una empresa, Ajá. ¿Y qué es indeseable y qué es indeseable para el para consumidor? el bienestar de los consumidores. Y ahorita estaba pensando que, ahorita que estaba usted hablando sobre lo de que eh, pues un monopolio también puede modificar su precio. Bueno, ya con esta gráfica uno entiende que tampoco tan a la ligera, pero en teoría sí puede modificar mucho el precio para aumentar las ventas. Y en teoría, no digo que sea así, pero que en teoría, por lo que vimos ahorita, también serían capaces de controlar un poco la inflación, los monopolios. Así que pues también es como ver ese poder que tiene el monopolio, porque si digamos, si se supone que la inflación es un aumento en los precios, en resumidas cuentas, entonces si un monopolio afecta en gran medida al precio de un solo producto que solamente ofrece él, pues también podría generar inflación. Efectivamente, es altamente probable que la inflación también sea generada por una situación en ese contexto. ¿Ya? Claro, tanto para bien como para mal, porque también podrían bajar el precio y etcétera, pero pues Claro. como la tendencia de una empresa es lo que decíamos ahorita de mayor beneficio, entonces, Ajá. Sí. claro. Bien, compañero, bien. Lo que quiero decir es que lo que usted consume, la mayor cantidad de bienes y servicios que frecuentemente todos consumimos, de que, a ver, planteo lo siguiente. La mayor cantidad de bienes y servicios que nosotros consumimos y son consumos de bienes importados, esos bienes importados, ¿de qué industrias provienen? ¿Sí me hago entender con la pregunta, muchachos, compañeros? Como que, ¿qué es lo que más consumimos? ¿Qué Claro, tipo de producto? claro, claro, que es lo que más consumimos, pero del consumo de los bienes importados principalmente. ¿Sí? Consumimos, Frutas, compramos un televisor, compramos ropa, compramos un celular, compramos zapatillas, ¿El consumimos, azúcar? ¿El azúcar? no, ya voy para allá, compañera. Consumimos alimentos, comidas rápidas y tal. Todos esos consumos que nosotros obviamente adquirimos, esas empresas tienden a ser más una estructura que de mercado monopólica. ¿Sí me hago entender, muchachos? ¿Sí me hago entender con la idea? profe, pero monopólica por el hecho de que las estamos importando solo nosotros, o por qué monopólica, porque por ejemplo, nosotros importamos un montón de tecnología, pero pues como son de diferentes empresas, no, o sea, sería más bien como una competencia monopolística, más Tiende, bien, o un oligopolio. por eso te digo que tiende a ser un monopolio, no es totalmente un monopolio, ¿sí? Pero usted consume un Subway, se compró un Samsung, ¿listo? Eh, el servicio de su telefonía es claro. Se compró una camisa Lacoste, ¿listo?
tiene las últimas zapatillas Adidas, ¿ya? Tiene un jean Levi's, tiene ropa interior Calvin Klein, no sé, de qué tipo, si estoy planteando así, ese tipo de empresas tienden a ser más que, tienden, tienden a ser una estructura más de competencia oligopólica, monopólica. Si me hago entender, tienden. ¿Me hago entender, muchachos? Sí, por su participación de mercado, me Claro, imagino. claro, porque son empresas que, pues, imagine, cuánto le costó a Levi's, a Adidas, a Es Nike. como cuando hacen lo del papel higiénico, que aunque haya muchas empresas que hacen papel higiénico, se termina volviendo un monopolio porque empiezan a Efectivamente. controlar los precios. Claro, pero cuando hacen ese tipo de comportamiento esas empresas, como lo que estás planteando, las empresas que producen papel higiénico, que son pocas empresas, pero no sabemos cuántos son pocas, porque pocas pueden ser 1000, pero como son pocas, y ellos detectan exactamente en qué momento en el mercado se coluden, se alían para generar una sola industria o una sola empresa que les permita elevar el precio para poder reducir las cantidades que venden. Eso va a ser indeseable para el consumidor. Por eso es que el gobierno constantemente está vigilando a estas empresas que tienden a ser más oligopólicas y la están vigilando para que no reduzcan las cantidades producidas para elevar el precio. Si las empresas incurren constantemente en esa práctica, el gobierno pues muy fácilmente las coge y las multa, porque lo que más le duele a las empresas, como a todos nos duele, es que nos toque el bolsillo. En ese orden de ideas, lo que yo estoy planteando acá es que la mayor cantidad de bienes y servicios que consumimos, muchachos, pues provienen de industrias de ser monopólicas, oligopólicas o de competencia monopolística. ¿Listo? Ahora, en ese orden de ideas, ya teniendo claro esto, dice, ok, por lo tanto, ¿cuál es el área en términos gráficos que me permite ilustrar el máximo beneficio de un monopolista? Entonces, no nos vamos a concentrar mucho en esta curva de costo medio. Siempre, primero, costo marginal va a ser creciente. Luego, el ingreso marginal va a ser decreciente. Se interceptan ahí, gráficamente determinan las cantidades máximas a producir. Pero ojo con lo siguiente. Mira la curva de costo medio. Mire que aquí el costo medio es menor que el precio del monopolista. Por lo tanto, recuerden que el monopolista emplea la curva de la demanda para saber el precio coherente para esas cantidades producidas. En ese orden de ideas, cuando el costo marginal es igual al ingreso marginal, determina las cantidades máximas a producir. Lo que acabamos de ver. Y miren que se genera esta área en este gráfico, ¿sí ven? Esta área, donde el precio es mayor al costo medio, o a su vez, donde el precio es mayor al costo o al ingreso marginal, y se genera esta área, y esta área la vamos a representar en estos puntos, C, B, E y D. Esta área que se representa en estos puntos, esta área va a representar el máximo beneficio de un monopolista. ¿Algún comentario, muchachos? ¿Me hice entender? ¿Hay alguna duda? Sí, profe, tengo una pregunta. Dale. O sea, ¿es el punto como tal, el punto de que representa el beneficio monopolístico o cuál área? ¿La rectangular formada por EDBS? Claro, esta área, mira, esta área formada por el punto D, punto C, punto B y punto E. Esta área va a representar el máximo beneficio de un monopolista. ¿Me hice entender, compañera? Sí, profe, sí, sí. Sí, ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? Hola. No, profe. ¿Ya? Entonces miren que estoy utilizando, compañeros, las herramientas de la microeconomía para poder explicar la relación
entre economías de escala y competencia imperfecta. Y yo les dije a ustedes, muchachos, que si yo necesito entender la relación entre las economías de escala y la competencia imperfecta, y eso que tiene que ver con el comercio internacional, por eso utilizo una estructura de mercado que me permita servir de puente o enlace para poder comprender esos dos conceptos. Porque vuelvo otra vez, les expreso, la mayor cantidad de bienes y servicios que uno consume, que son bienes importados, provienen de empresas que tienden a ser monopolistas, no son totalmente, pero tienden a ser monopolistas. Como te compras unas zapatillas ahí, te compras un Levi's, te compras un Subway, ¿sí me hago entender? Ok. Sí, profe. Entonces, miren, en ese orden de ideas, entonces ya tienen una claridad sobre lo que estamos planteando. Dice lo siguiente, muchachos. ¿Cómo se relacionan las economías de escala con la ventaja comparativa para determinar un patrón de comercio? Ya saben que lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio es la ventaja comparativa. Y esto está en función del menor costo de oportunidad. Pero entonces, ¿cómo se relacionan? Mire, usted tiene una industria o una empresa, produce economías de escala, tiene ventaja comparativa. ¿Y por qué estos dos aspectos van a determinar un patrón de comercio? ¿Sí? Entonces, para poderlo entender, vamos a suponer que nuestro país tiene una relación capital-trabajo global mayor que en el extranjero. En otras palabras, es decir, que nuestro país es abundante en capital o en tecnología. Estamos generando este supuesto para darle respuesta a la pregunta que estamos planteando acá. Imaginemos también que hay dos industrias, tela y alimentos, siendo la tela más intensiva en capital. Supongamos que dicho mercado es una industria de competencia monopolística, en la que las empresas producen productos diferenciados. Miren que aquí estamos planteando unos supuestos o unos imaginarios para poder entender la relación entre la economía de escala y la ventaja comparativa, porque determinan un patrón de comercio. En ese orden de ideas, por lo tanto, compañeros, dice lo siguiente. Debido a que nuestro país es abundante en capital y la tela intensiva en trabajo, nuestro país tendría mayor oferta relativa de tela y por tanto exportaría tela e importaría alimentos. Vuelvo y repito. Debido a que nuestro país es abundante en capital y la tela intensiva en trabajo, nuestro país tendría mayor oferta relativa de tela y por tanto exportaría tela, pero importaría alimentos. En ese orden de ideas se genera lo siguiente. Vamos aquí, la figura me está ilustrando el comercio en un mundo sin rendimientos. Es decir, en un comercio donde no hay rendimientos crecientes a escala, que es rendimientos constantes. En un mundo sin economía de escala, habría un simple intercambio de tela por alimentos. Nuestro país, abundante en capital, produce tela y el extranjero es abundante en trabajo y produce alimentos. Por lo tanto, nosotros vamos a exportarle tela y vamos a importar alimentos. Esto, lo que estamos ilustrando aquí, es con base en un mundo sin rendimientos crecientes, es decir, sin la presencia de economías de escala. En ese orden de ideas, por lo tanto, habría un simple intercambio de tela por alimentos. Pero ya, si vamos a plantear un intercambio con economías de escala y rendimientos crecientes, implica lo siguiente, muchachos, que en un modelo de competencia
monopolística consta de dos partes. Primer parte, el intercambio de tela por tela se denomina comercio intraindustrial y el intercambio de tela por alimentos se denomina como comercio interindustrial. Toma agua, muchachos, me está molestando la voz. En ese orden de ideas. Ay, maldita voz. El intercambio de tela por tela se denomina comercio intraindustrial y el intercambio de tela por alimentos, comercio interindustrial. Entonces, tengan en cuenta que el comercio intraindustrial es el comercio de un mismo bien. El país exporta e importa de igual manera tela. Y el comercio interindustrial, el país exporta tela, pero obviamente también va a importar alimentos. Por lo tanto, en ese orden de ideas, compañeros, dice, nuestro país es abundante en capital, por lo tanto, va a producir y exportar tela. El otro país también es abundante en trabajo y también le permite producir e importar tela. Cuando en los dos países tanto se exporta y se importa el mismo bien, se conoce como el comercio que estamos planteando, intraindustrial. ¿Listo? Que es el comercio entre el mismo bien. Pero ya cuando se presenta un comercio entre bienes diferentes, tela por alimentos se conoce con el nombre de interindustrial. Ya si ustedes han observado que en la economía... ¿Profe, una pregunta? Ya, antes que se me vaya la paloma. Ustedes han observado que en Colombia, en la economía colombiana, así como producimos y exportamos café, también importamos café de otros países. ¿Me hago entender, muchachos? Sí. ¿Sí? Y a eso tipo de comercio se le conoce como el comercio intraindustrial. Es decir, que para que haya comercio intraindustrial debe producirse economía de escala o debe haber presencia de economías de escala y de ventaja comparativa. Si el comercio es interindustrial, no es necesario que haya economías de escala ni mucho menos ventaja comparativa. ¿Me hice entender ahí, compañeros? ¿En cuál, profe? ¿En cuál no es que no necesariamente debe de haber? En el comercio interindustrial, no es necesario que haya presencia de economías de escala y ventaja comparativa. Pero si la mayor consumo de bienes y servicios son de estructura de mercado de competencia imperfecta, por lo tanto eso implica que se va a generar un comercio intraindustrial. Y para que se genere ese comercio, debe haber presencia de economías de escala y de ventaja comparativa, que se identifica por la exportación o la importación del mismo bien. Por eso lo planteo como en el caso de Colombia. La economía colombiana, así como exporta café, también importa café. Es decir, que en el caso de Colombia, el consumo de café es un comercio intraindustrial. ¿Me hago entender o no, compañeros? Ya voy contigo, compañera. ¿Ya me hago entender ahí? Sí, profe. Sí, profe. Dale, listo. Compañera, cuéntame, qué pena. Ya. Que no entiendo, digamos, qué sentido tendría uno hacer un comercio intraindustrial. Porque, digamos, si se supone que un país se especializa en un producto, ¿por qué necesitaría importarlo? Porque, a ver, generalmente hay una mayor, cuando tú observas cuál del comercio tiene mayor participación, el inter o el industrial, obviamente el intraindustrial. ¿Y por qué? Porque es que el intraindustrial se caracteriza porque las empresas que les permite tener ese tipo de comercio son empresas de tamaño grande o multinacional. ¿Sí me hago entender? Como son empresas de tamaño grande o multinacionales, esas empresas grandes o multinacionales tienen una
mayor, digamos, ventaja, o por así decirlo, o una mayor participación, es la palabra indicada, en el comercio internacional. Por eso, en el comercio internacional, como hay mayor presencia de empresas grandes y multinacionales, en el comercio internacional frecuentemente se presenta este tipo de comercio intraindustrial que el interindustrial. No sé si me hice entender, compañera. Sí, más o menos. Sí, es que, por eso te digo, o sea, cuando la Es como primera... raro. ¿Cómo, compañera? ¿Cómo? Es que es como raro, o sea, No, porque como claro. anteriormente habíamos visto que se especializaban, entonces no sé, o sea, si yo me especializo, yo importo, sé bien, yo exporto sé bien, pero no lo importo, entonces qué como confundida. Claro, suena como raro, pero a la vez no es tan raro, porque si me está indicando que el comercio intraindustrial tiene que haber presencia de economías de escala y ventaja comparativa, no todas las empresas le permite producir economías de escala y tener ventaja comparativa. ¿Me hago entender? Como no todas las empresas tienen estas dos características, es muy altamente probable que las empresas de tamaño grande y multinacionales presenten estas dos tipos de características. ¿Ya? Por eso es que como presentan estos dos tipos de características, las economías de escala y la ventaja comparativa, las empresas de tamaño grande y multinacionales, en el comercio internacional tienen una mayor participación en el comercio intraindustrial que el comercio interindustrial. ¿Sí me hago entender, compañera? ¿Sí me Sí, hago ya, entender? profe. Es que imagínate el comercio entre Sí. Estados Unidos y Canadá. Son economías donde casi la mayor 99% de todo del sector de la industria de Canadá y Estados Unidos hay presencia de economía de escala y de ventaja comparativa. ¿Ya? Y ellos tienen una posición dominante, cada uno de esos países en el mercado internacional. Entonces, ellos frecuentemente en el comercio internacional se presenta más un comercio intra que inter. Ya cuando las economías no tienen ni ventaja comparativa ni economías de escala, el comercio es un comercio simple. ¿Sí? Tela por alimentos o alimentos por telas y se le conoce como comercio interindustrial. ¿He sido claro ahí, compañera, para todos? ¿He sido claro? Sí, profe. ¿Ya? Profe, Sí, gracias. ¿puede Dale. volver a decir la diferencia? O sea, básicamente, ¿qué es comercio interindustrial y intraindustrial? Sí, quiero verificar una cosa. Primero, ¿cuál es la diferencia entre el comercio inter e intra? O mejor dicho, ¿qué es comercio interindustrial y qué es comercio intraindustrial? Que lo repita, por favor. Intra es el comercio de dos países del mismo bien, tela por tela. Inter es el comercio de dos países, pero de diferentes bienes, tela con alimentos. Esa es la diferencia. Ah, listo, listo. Y estamos hablando que el intra es más popular Eso, que el inter. sí, es más popular porque tiene que haber economía de escala y ventaja comparativa. ¿Sí? Y no todas las empresas tienen presencia de economías de escala y ventaja comparativa para que les permita exportar. ¿Me hago entender? Si lo que venimos aprendiendo en mis clases, que lo que verdaderamente genera ganancias es la ventaja comparativa. Pero obviamente tiene que haber presencia de economía de escala. Entonces, ¿cuál es el tamaño de empresa donde más altamente probable haya economías de escala y ventaja comparativa? ¿Las micro? ¿Las pequeñas? Las grandes, ¿no era? Y la multinacional es la única que tienen esa capacidad. ¿Sí me hago entender? Es como que entonces a las pequeñas y medianas les toca hacer de todo un poquito. ¿O qué? Sí, es que es el problema, ese es el problema de la industria de las pequeñas microempresas. Que si esas pequeñas y esas microempresas quieren pasar ya, o sea, quieren ya su mercado interno, ya les tienen 500 clientes y quieren exportar, pues hermano, es que para poder exportar y para que eso le produzca ganancias a usted en un mediano o largo plazo, primero usted tiene que trabajar en su empresa
capacitar su mano de obra altamente calificada con alto nivel de capital humano y por lo tanto aumentar la capacidad tecnológica para que le permita producir economías de escala y tener ventaja comparativa. Y ahí sí, exporto. ¿Me hago entender? Sí, como que se especialicen aún más en el producto que ofrecen, Claro. porque si no salen al mercado internacional y los demás van a tener lo mismo pero mejor y se los comen. Claro, claro, porque es un mercado y recuerden que es una competencia. En la competencia genera ganadores y perdedores. Ese es el principal Claro. problema, compañero, ya que usted lo está tocando, de la industria en Cali. ¿Por qué? Porque es que la mayor cantidad de industria en Cali está representada por micro y pequeñas empresas. Y yo le digo que llevan más de 50 años siendo micro y pequeñas empresas. Y por lo tanto, en esos más de 50 años siendo micro y pequeñas empresas, tiene la misma cantidad de trabajadores, 10 trabajadores. Y tiene un mercado interno que está compuesto por 500 clientes. Esas empresas consideran que con esos 500 clientes le basta y no tienen incentivos a exportar. ¿Me hago entender, compañero? Sí, profe. Ese es el problema. ¿Sí? Y también por la falsa economía que se vivió hace unos años, que todavía se vive, entonces ha sido como que complejo eso. Es muy difícil. Ser exportador en Colombia es una proeza. Es una proeza, muchachos. ¿Sí? Porque para ser exportador, usted primero tiene que ser emprendedor. Y ser emprendedor en Colombia no es fácil. Ya lo vimos, ya les más o menos les he explicado por qué. Y luego, si usted es emprendedor y eso es una pequeña microempresa, y luego si usted quiere exportar, pues es una proeza más grande. ¿Ya? Porque le tiene que, para que usted verdaderamente le genere ganancias, es obviamente pasar de un mercado interno a externo, tiene que generar en su planta de producción que haya presencia de economías de escala y ventaja comparativa. Esa es la esencia, la lógica del modelo. ¿Puedo seguir, muchachos? ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, pero lo escucho como desconsolado, no sé, como que, mucha, está difícil la vaina. Entonces, por último, muchachos, vean. Aproximadamente la cuarta parte del comercio mundial es un comercio intraindustrial. Es decir, consiste en intercambio de bienes en doble sentido dentro de las clasificaciones industriales. El comercio intraindustrial desempeña un papel particularmente importante en el comercio de bienes manufacturados entre las naciones industrializadas, avanzadas, que constituye la mayor parte del comercio mundial. Si uno observa este cuadro, muchachos, ¿por qué es importante el comercio intraindustrial? Índice de comercio intraindustrial para la industria estadounidense en el 93. Más cercano a 1, es decir, que es mayor el comercio intraindustrial. Más cercano a 0, no es un comercio intraindustrial, sino un comercio interindustrial. ¿Me hago entender ahí, muchachos? Muchachos. Sí, profe. Entonces, mire, productos químicos inorgánicos. ¿Inter o intra? Intra. Intra. Equipamiento de generación de energía. Intra. Maquinaria eléctrica. Intra. Productos químicos orgánicos. Intra. Sí. Medicinas y productos farmacéuticos. Bueno, ya empieza a bajar un poquito, pero todavía es intra. Efectivamente. Maquinaria de oficina. Intra. Intra. Equipamiento de telecomunicaciones. Comienza a bajar, pero sigue siendo Intra. Intra. ya. Y mire calzado. Mire, calzado, textiles. Calzado, No, eso sí es principalmente. interindustrial. ¿Ah? Ese sí es intra. Interindustrial. ¿Sí? ¿Sí? Aquí Estados Unidos ya dice, no, aquí yo no poseo ni economías de escala ni ventaja comparativa. Aquí no va a hacer ninguna inversión en las empresas en este tipo de comercio. ¿Para qué?
lo vamos a hacer en este tipo de comercio que tienen un valor agregado y genera mayores ganancias. Por lo tanto, en ese tipo de empresas que se dedican a estas actividades económicas, debe haber presencia de economías de escala y competencia imperfecta, obviamente. Muchachos, ¿me dice entender en la clase? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Sí, profe. Todo bien, profe. Ah, bueno. O sea, todo. Sí, profe. Ah, bueno, listo. Entonces, miren, ya tenemos la clase para que el jueves ya empezamos a hacer un pequeño taller teórico práctico de lo que hemos aprendido. Pero para que ustedes ya tengan una mediana idea ya es que lo que verdaderamente genera ganancias en el comercio es poseer ventaja comparativa y obviamente que haya presencia de economías de escala dentro de esa empresa y esa industria. ¿Ya? Y para generar economías de escala dentro de una empresa o una industria no es fácil. ¿Ok? No es fácil. Por eso tiene que haber una alta capacitación e inversión en capital humano asociado a una alta capacidad tecnológica. ¿Quién lo tiene? Los países desarrollados. ¿Ok? Bueno, muchachos, si no tienen preguntas, no tienen dudas, nada, muchachos. Mil gracias por asistir a la clase de hoy. Espero yo haberme hecho entender. Hay una cosa, ustedes tienen, no sé si ya les envió a sus correos institucionales un instructivo para hacer la autoevaluación. Pues Rectoría envió un comunicado. No ha llegado. A los que le llegó un comunicado que tienen que hacerle autoevaluación, o sea, usted tiene que autoevaluar. Y hay plazo hasta el 26. Entonces les recomiendo eso, muchachos. ¿Listo? Profe, es un correo de Vicerrectoría Académica Sí. que dice coevaluamos para mejorar. Ese, efectivamente. Y mire que está compuesto por unas etapas. Y la Sí, fase 1 a las 5. Ajá. Y la primera etapa es que cada estudiante tiene que realizar su autoevaluación, o sea autoevaluar en el curso. Igualmente yo como docente me tengo que autoevaluar en el curso. Y después Sí, hasta la fase 3, Ajá. hasta la fase 3 es evaluación de los estudiantes en autoevaluación y la fase 4 y 5 es a los profesores, o sea, evaluar a los profesores. Ajá. Entonces les recomiendo por favor a todos los compañeros que por favor se autoevalúen en el transcurso de esta semana para el curso de Economía Internacional. ¿Listo, muchachos? Listo, vale, profe, Listo, profe. gracias. Bueno, Muchísimas Profe, gracias. feliz almuerzo. igualmente, buen Gracias, provecho, profe. feliz almuerzo. Gracias, profe. Gracias, profe, chao. Chao. Chao, profe, gracias. Nos vemos el jueves. Profe, una pregunta. Sí. ¿Tú el parcial lo mandaste por el correo? Yo le mandé el parcial a ustedes, la nota y el parcial, o sea, como la muestra del parcial para el 5. ¿Me hago entender? La muestra Es decir- del parcial. ¿Cómo Es así? decir, es decir, La corrección. la corrección, eso es lo que yo quiero decir. Entonces, yo la idea es que ustedes miraran su parcial y lo compararan con el parcial que yo les envié. Ah, Ya. entiendo. Perfecto, Entonces profe. se compara y si tiene alguna duda, entonces me la comenta. Ah, ok. Entonces, y digamos, como fue en parejas, entonces, digamos, tú me lo mandaste solo a mí, sino que es que mi celular se me dañó, entonces no he podido revisar, pero entonces ya voy a revisar, profe. Entonces, si tú me lo enviaste, entonces obviamente te habré dado la respuesta. A mí. Ujú. Leo, ¿ya? Listo, profe, ya voy a mirar. Muchísimas gracias. Dale, compañera. Bueno, estamos en contacto y cualquier duda que tenga me comenta, ¿listo? Listo, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien. Chao. Lo mismo.